¿Qué tal? ¿Cómo está? Continuamos ahora ya con la unidad 2, modelo organizacional, donde vamos a estudiar, recordando un poco su asignatura de diseño organizacional, las diferentes estructuras que se manejan, tanto tradicionales como modernas, así como la diferencia entre procesos y procedimientos, para terminar con los diferentes modelos de diseño organizacional que podemos utilizar. En este caso es muy probable que tengamos que dividir este tema 2.1, estructura organizacional, en varios videos, así que les pido que estén atentos para que vayan abriendo en orden cada uno de estos videos. Este es el video número 1. Vamos a iniciar precisamente con el tema de estructura organizacional, estableciendo que la estructura organizacional es la distribución formal de las áreas, puestos y o departamentos de una organización con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo organizacional. Sin olvidar definitivamente que esta estructura organizacional tiene que estar fundamentada y basada en la misión y visión de la organización. Ahora bien, dentro de los modelos organizacionales que vamos a revisar, vamos a tener dos diferentes tipos, unos denominados mecanicistas y otros denominados orgánicos. Cada uno de ellos tiene ciertas características. Nada más es para ir recordando el tema. Tenemos que los mecanicistas, ¿sí? Su estructura es burocrática basada en una división del trabajo, ¿sí? Es una organización que reacciona más lento, ¿sí? Debido al conjunto de reglas que lo rodean. Por otro lado, los cargos, las áreas están ocupadas por especialistas que tienen el trabajo claramente definido y no se salen de ese trabajo. Las decisiones en este tipo de organizaciones son decisiones centralizadas, se toman desde la cúpula de la organización y van hacia abajo de la estructura. También la jerarquía es rígida, ¿sí? Los jefes van mandando de acuerdo a su posición de autoridad y son los que toman decisiones nada más. El sistema de control es muy rígido, ¿sí? La información que fluye, ¿sí? Es demasiado formal, a veces eso trae consecuencias, ¿sí? Y se tiene un control muy amplio sobre las operaciones de la organización. Por lo tanto, vamos a ver que el predominio de este tipo de organizaciones, más adelante vamos a ver un esquema, son vertical totalmente, ¿sí? Y queda muy distinguido un área piramidal entre superiores y subordinados. Como decíamos, hay un énfasis muy amplio en reglas y procedimientos muy formales, que implica lo del concepto de burocracia. Ahora bien, por otro lado, los modelos orgánicos, sus estructuras son más flexibles si la división del trabajo no es tan específica. Existe una división del trabajo, pero esta no es específica como en el caso de los mecanicistas, ¿sí? Por lo que es una estructura más flexible. Los cargos y actividades continuamente son modificadas y refinidas, ¿sí? Porque se adaptan al diferente o a los diferentes entornos que puede estar inmiscuida la organización. Las decisiones son descentralizadas, ¿sí? O sea, personas de niveles inferiores tienen la capacidad
de tomar decisiones. La jerarquía no está rígida como los mecanicistas, es flexible, ¿sí? Y hay una interacción, ¿sí? Ya la frontera entre superior y subordinado no está tan marcada. Por lo que, ¿sí? La información, ¿sí? Las comunicaciones que rodean este tipo de modelo orgánico, ¿sí? Son muy informales y a la vez, para no tomar este concepto de informal como negativo, lo que genera que es mucho más rápido el fluido de esta comunicación, el fluido de esta información. ¿Sí? Entonces, una vez visto estos dos modelos, vamos a pasar a recordar, ¿sí?, las diferentes estructuras que ustedes ya conocen dentro del diseño organizacional, nada más haciendo algunas observaciones puntuales. Vamos a intentar ser rápidos ya que ustedes lo conocen. De entrada, establecer que los modelos mecanicistas son a los que vamos a denominar de a partir de ahorita, ¿sí?, estructuras tradicionales. Ok, estas estructuras tradicionales, vamos a ir revisando cada una de ellas, pero sí quiero comentar, están dentro del modelo, todas ellas están dentro del modelo mecanicista, ¿sí? Eso implica que estas son estructuras que vienen funcionando pues, a partir de la primera división funcional que se hizo allá por 1904-1906 con Fayol, ¿sí? Lo cual sí me gustaría que fuéramos haciendo conciencia desde hace cuántos años existen este tipo de estructuras tradicionales. Tenemos la primera, la lineal, pues es la más simple, inclusive la más antigua, donde hay una cabeza dentro de la organización y esa cabeza es la que decide sobre toda la organización. El caso más específico de este tipo de organizaciones, obviamente se tienen desde el ejército, desde la organización de la iglesia, ¿sí?, que vemos un mando único, ¿sí?, sobre una pirámide de subalternos, como lo vemos aquí en este diagrama. Tiene sus ventajas, obviamente, pues es muy sencillo, claramente se entiende qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos, ¿sí? Por lo tanto, las responsabilidades de todos los integrantes de la organización están claramente definidas, ¿sí? Y no hay conflicto de autoridad ni fugas de responsabilidad. ¿Por qué? Hay un solo mando y ese mando es el que tiene la responsabilidad de toda la organización. En este caso lo estamos apuntando como director, gerente, que es normalmente los nombres que se le ponen, ¿sí?, a la cabeza, así lo vamos a ir viendo en cualquier organización. Ahora bien, tiene desventajas, obviamente, no hay especialización, sino hacen trabajos, sí se dividen el trabajo, pero no existe una especialización. Cada uno de ellos no tiene un trabajo determinado, sino que va haciendo lo que el superior les va a marcar. Cuando hay un crecimiento en este tipo de organizaciones de estructuras lineales, es muy difícil, ¿sí?, establecer nuevas jerarquías, porque no existen, porque nada más hay un mando único, y entonces normalmente cuando este tipo de estructuras crece, tiene muchos problemas. Obviamente tenemos un líder, un gerente, un director, pues que tiene que conocer de todo, y eso a veces es complejo. ¿Por qué? Porque tiene que coordinar las diferentes áreas. Y por último, pues obviamente toda la responsabilidad siempre va a caer en el gerente o director. ¿Por qué? Porque él es el único que establece, ¿sí?, decisiones. Entonces se genera obviamente un problema de responsabilidad muy grande.
Normalmente, este tipo de organizaciones las va a tener en empresas familiares, ¿no? Que se prestan mucho a este tipo de situación donde pues, el jerarca de la familia es el que establece la organización y toda la familia va trabajando en ella y existe esa, este, esa estructura de órdenes directas, ¿no? Sin embargo, pues nos damos cuenta que no es muy funcional con los tiempos modernos. No es otro tipo de estructura tradicional, la funcional, ¿sí? Donde ya hay una mayor división del trabajo, ¿sí? Ya estamos dividiendo nuestra estructura en las diversas funciones. Una de las situaciones principales de, de esta estructura funcional implica, ¿sí? Que se van a dividir, así como yo lo comentó en sus estudios, pues en las diferentes áreas funcionales, como son ventas, como son producción, como son finanzas y personal. Estas diferentes funciones han ido cambiando de nombre. Ventas se ha vuelto mercadotecnia, ¿sí? Fabricación se ha vuelto producción, personal se ha vuelto recursos humanos, factor humano, pero siempre manejando esas diferentes áreas funcionales. De ahí viene su nombre. ¿Tiene ventajas? Pues es sencillo, ¿sí? Dividen ustedes la estructura en áreas funcionales. Obviamente, al estar establecido bien las áreas funcionales, la especialización es muy grande. Los de mercadotecnia saben qué hacer, los de producción saben cuál es su trabajo, los de finanzas igual y los de recursos humanos. Entonces, la especialización es muy importante dentro de, pero tiene muchas desventajas, ¿sí? Fíjense que al ser áreas tan diversas, tan diferentes, estas áreas funcionales de las que estamos hablando, pues hay una coordinación nula entre ellas, ¿sí? Es muy difícil coordinar porque llevan a cabo funciones totalmente diferentes. Alguien podría decir, son complementarias, sí, es verdad, pero diferentes. Entonces, eso va a generar un problema sobre todo porque cada una de estas áreas funcionales de las que estamos hablando tiene, ¿sí? Su propia actividad y sus objetivos son únicos. Entonces, muchas veces pierden el objetivo general de la organización por estar tratando de cumplir los objetivos específicos de sus áreas. Esto implica que, vamos a llamarlo en la empresa cliente, pero que en una organización pública ya hemos platicado, se llaman ciudadanos, en una organización social pueden ser usuarios, ¿sí? Ese es el concepto de cliente, le ponemos un nombre genérico aquí, pero ese ciudadano, ese usuario o ese cliente es el que recibe los bienes y servicios de la organización, pues realmente nadie los está volteando a ver. Cada una de estas áreas están preocupadas por su específica función. Esto genera, ¿sí?, que cuando hay cambios en el ambiente, en los factores externos, y volvemos a repetir lo que ustedes ya saben, cambios económicos, cambios sociales, cambios políticos, cambios legales, cambios tecnológicos, que es a lo que me refiero con cambios ambientales o cambios del ambiente externo, son muy lentas en reaccionar. ¿Por qué? Porque nadie está analizando estos factores contingentes. Entonces, para reaccionar, ¿sí?, a esos cambios, este tipo de estructuras son muy lentas. Otro de los principales problemas y desventajas es que las decisiones del líder, algo como lo que pasaba con el lineal, las decisiones del líder se
vuelven muy complicadas porque él tiene que saber de todo. Él tiene que saber marketing, él tiene que saber producción, él tiene que saber este, recursos humanos. Entonces se vuelve algo complejo para los gerentes o directores. Por eso establezco esta nota al final donde se implica que este tipo de estructuras son recomendables en organizaciones que se encuentran inmersas en un entorno estable. ¿Qué significa? No hay problemas económicos, no hay problemas sociales, no hay problemas políticos. El problema real de esto es que ¿qué organización está? Podríamos platicar de Pemex. Pues antes de la reforma energética de Peña Nieto, pues Pemex era el único que vendía gasolina. Podríamos decir, esa es una organización que está en un ambiente estable, bien puede ser estructurada de manera funcional. Pero después de la reforma energética, ya varias empresas entraron a vender gasolina, al igual que Pemex. Entonces, aquí podríamos tomar este pequeño ejemplo de que es muy difícil encontrar hoy en día organizaciones que estén en un entorno estable. Vamos a pasar rápidamente a otro tipo de organización tradicional que es la divisional. Se llama divisional porque esta genera una división de acuerdo a diversas secciones del negocio, ya sea producto, ya sea cliente o ya sea regional o geográfico. ¿Sí? Todos son divisionales, nada más que hay división por producto, por cliente y o por región. Entonces, vamos a establecer, por ejemplo, la de producto, ¿sí? Entonces, que es sencilla de explicar. Es una empresa, una organización, más empresa, obviamente, que tiene o puede prestar diferentes productos, puede dividirse, ¿sí? Su estructura puede dividirse en cada producto. Obviamente, si nada más tiene un tipo de producto, no puede usar este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, tiene una ventaja, obviamente, porque cada área pues está dedicada a su producto y está dedicada a los clientes de ese producto. Entonces, esa es una ventaja interesante. Usualmente, ¿sí? El producto, al ser especialistas, ya no por función, sino por producto, ¿sí? Se establece una mayor rapidez, ¿sí? de, eh, de respuesta. Entonces, por eso lo consideramos como una ventaja. Por otro lado, vamos a hablar de que las cargas operativas de las decisiones se vuelven, se vuelven más adecuadas porque están basándose en el producto. Obviamente las desventajas que vamos a encontrar es que como cada quien va a establecer su administración y su gestión por productos, a lo mejor no encontramos, ¿sí? Economías de escala que pueda reducirnos costos porque cada uno puede inclusive duplicar recursos. ¿Sí? Eh, puede haber conflictos entre los grupos, esa es una desventaja, porque estamos hablando de objetivos específicos por cada producto. Y también aumentamos la probabilidad de conflicto pues entre los diferentes productos, algo que no es para la organización adecuado, puesto que la organización está pensando en que los tres productos sustentan su razón de ser. Como nota al pie, vamos a poner que este tipo de estructuras, como dice la definición, está enfocado a las diferentes declaraciones de misión y visión. Si tenemos una misión y visión
orientada hacia el producto, pues esta es la mejor estructura que podemos utilizar. Cortamos el video 1, continuamos con la segunda.